Este es el video correspondiente al tema cadenas agroalimentarias, la parte de post cosecha de granos, donde se incluye la parte de comercialización de la producción agrícola, principales instalaciones, secuencial grano y procesos en planta de acopio, pesada, acondicionamiento y algunos términos que tienen que ver con el estándar de comercialización, acondicionamiento, conservación, almacenaje, tipificación, calidad y todo lo que implica, en cierta forma, preservar esa calidad y no tener pérdidas entre la cosecha y luego el destino final. La bibliografía incluye, por lo menos la sugerida, 3 artículos que son o capítulos del libro. Uno es el Manual de Buenas Prácticas en Post Cosecha de Granos del INTA, de Abadia y Bartosik, un ejemplo de lo que es una cadena agroalimentaria, la cadena de la soja en la Argentina, y el capítulo del libro Agricultura y Ganadería Pampeana, que incluye el tema post cosecha. De la cadena de la soja se puede observar cómo se involucran todos los actores, desde la producción primaria hasta la parte última que engloba esta cadena. Entonces tenemos la producción primaria, la comercialización, la etapa industrial, todas las instituciones que están involucradas, algunos puntos críticos. ¿Por qué importa este análisis o esta mirada de cadena agroalimentaria o cadena de un producto? Porque entonces se puede actuar para mejorar los puntos críticos, los puntos ineficientes, los aspectos que requieren un apoyo político, estatal o de mejora o de promoción, identificar los puntos que van a debilitar esa cadena y de esta manera generar un mercado que involucre a todos los actores y mejore sus condiciones. El Manual de Buenas Prácticas en Post Cosecha de Granos tiene esta tapa, lo pueden bajar de INTA, de la página de INTA, y menciona, así como estamos hablando de buenas prácticas en distintos ámbitos, también lo incluye en el tema de post cosecha de granos. ¿Y por qué nos interesa? Porque nadie quiere que en el momento en que ya se cuidó todo el cultivo, desde toda la parte de la producción hasta la cosecha, para que fuera inocuo el producto, se cuidara el ambiente y se protegiera a los trabajadores, que en este momento no empiece a haber un problema de que el producto deje de ser inocuo o que haya un problema ambiental o que algún trabajador tenga algún problema en esta parte de la cadena. Muchas de las plantas de acopio, por ejemplo, también suministran insumos a los productores, pueden tener un problema con roedores, puede haber problemas dentro de las plantas de silo, problemas de accidentes laborales, es decir, hay muchos momentos o muchas etapas clave para identificar y prevenir y para realizar las cosas de la mejor manera posible y demostrarlo. Asimismo, una información que ustedes tendrían que tener presente de aquí y en general para todo lo que es su ámbito tanto profesional como personal, que es la pérdida de alimentos. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene una página sobre este tema y lo divide en las pérdidas de alimentos y el desperdicio de alimentos. Fíjense, la reducción de las pérdidas de alimentos. Las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en países de ingresos bajos se deben principalmente a limitaciones técnicas y de gestión en técnicas de cosecha, instalaciones de almacenamiento y refrigeración en condiciones climáticas difíciles, infraestructuras, sistemas de empaquetado y comercialización. Dado que gran cantidad de pequeños agricultores en países en desarrollo vive en los márgenes de inseguridad alimentaria, una reducción en las pérdidas de alimentos podría tener un importante impacto inmediato en sus medios de subsistencia. Las cadenas de suministro alimentario en países en desarrollo deben reforzarse, entre otras cosas, fomentando que pequeños agricultores se organicen y diversifiquen y amplíen su producción y comercialización. Inversiones en infraestructura, transporte, industria alimentaria e industria del embalaje también son necesarias. Tanto el sector público como privado tienen un papel que desempeñar en esta tarea. Y acá describe perfectamente lo que son las pérdidas de alimentos, es la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena alimentaria, excluyendo a los minoristas, proveedores de servicios de alimentos y consumidores. Empíricamente se refiere a cualquier alimento que se descarta, incinera o desecha de otra manera a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, desde la cosecha, sacrificio o captura
hasta, pero excluyendo, el nivel minorista, y no vuelve a ingresar en ninguna otra utilización productiva como alimento o semilla. Y fíjense la definición de desperdicio de alimentos, donde dice que se refiere a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores de servicios alimentarios y consumidores. Una menor pérdida y desperdicio de alimentos conduciría a un uso más eficiente de la tierra y una mejor gestión de los recursos hídricos, lo que tendría un efecto positivo en los medios de vida y en la lucha contra el cambio climático. Ahora sí, volviendo a la presentación en sí y mirando los cultivos de granos como con una visión de cadena agroalimentaria, vemos el diagrama de flujo de la producción de trigo, por ejemplo. Entonces tenemos la elección del lote, muestreo de suelo, fertilización, siembra. En cada uno de estos puntos se analizan quiénes son los proveedores, los puntos débiles, los puntos fuertes, para poder desarrollar políticas o docencia o lo que haga falta para mejorar este sistema. Entonces así se puede seguir viendo cómo se monitorean las malezas, se decide la aplicación de herbicidas, se monitorean enfermedades, se decide el control, monitoreo de insectos, todo esto hasta llegar a la cosecha. Una vez que llegamos a la cosecha, sigue esa cadena, no termina acá el trigo. Entonces tenemos involucrado el transporte, el almacenaje en acopio, otra vez transporte, en el caso del trigo a los molinos harineros o al puerto. En el caso de los molinos se va a moler el trigo y vamos a obtener la harina y los subproductos. Tanto unos como otros van a ser utilizados para el consumo humano y los subproductos para el consumo animal también. En el caso del puerto, en este momento se realizará o posteriormente la exportación y el destino de ese grano va a ir otra vez consumo humano o consumo animal fuera de nuestras fronteras. Asimismo, desde la cosecha puede haber una parte que es reservado para semilla y vuelve a cumplir el ciclo productivo. Desde la cosecha nosotros mostramos el almacenaje en acopio, pero el otro camino que puede seguir es el almacenaje en el campo del productor. Entonces, en esta clase vamos a ver un poquito más esta parte del ciclo o de la cadena agroalimentaria de los granos. Algunos conceptos importantes son acondicionamiento, conservación, almacenaje y tipificación. Acondicionamiento incluye los procesos para poner los granos en condiciones de ser almacenados, y almacenado es guardar los granos hasta el momento en que serán requeridos. Conservar los granos es mantener los granos con las mismas cualidades que al inicio, y tipificar los granos es caracterizarlos para poder definir el precio, destino u otros aspectos. Las buenas prácticas en post cosecha van a incluir algunas de esas palabras que ya definimos y conceptos que estuvimos viendo, como son minimizar las pérdidas de calidad de los granos durante la etapa de post cosecha, garantizar la inocuidad de la materia prima para el proceso agroindustrial, mejorar la seguridad de los trabajadores involucrados en los procesos de post cosecha y disminuir el impacto ambiental. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando fuimos viendo buenas prácticas en otros momentos, tenemos 4 aspectos que eran importantes, como son el ambiente, el producto, las personas y en algunos casos el bienestar animal, que en este caso no correspondería. Volviendo a lo que es acondicionamiento, es analizar las condiciones de estado y calidad de los granos para proveerle los servicios que hagan falta. Secar, que sería la pérdida de humedad, controlar insectos vivos, que es otro aspecto que no se pueden tener insectos vivos en los granos que se van a almacenar, y zarandear para eliminar semillas de malezas o otras impurezas. Lo único que no se puede acondicionar totalmente son 2 cosas: los olores, que en algunos casos se pueden mezclar y reducir, y hay plantas de acondicionamiento que ofrecen cierto acondicionamiento en este sentido, y lo que es la semilla curada, que cuando un grano ha sido curado para ser sembrado, no se puede vender para el consumo de ese grano, tanto sea animal o para el consumo humano. Por eso el color con el que quedan marcadas las semillas es muy difícil de quitar para prevenir y para preservar la inocuidad de los alimentos. El almacenamiento se puede hacer en plantas de silos o en silobolsas, tanto de los acopios o de las empresas acopiadoras como en plantas propias de los productores.
Así como dijimos, incluir los procesos para poner los granos en condiciones de ser almacenados, que se realizan en acopios o en plantas de acondicionamiento, esas condiciones para ser almacenados son 4 básicamente. Que los granos estén sanos, libres de insectos sin roturas, secos, limpios y fríos. ¿Por qué tienen que estar en estas condiciones? Porque es la forma en que se reduce la respiración de los granos y de los organismos asociados. No se produce consumo de materia seca, por lo tanto no se pierde peso de ese material. Se pueden utilizar posteriormente los granos en buenas condiciones, porque no se genera la producción, por ejemplo, de micotoxinas que podrían ser un problema o que son consecuencia de la proliferación de hongos. El ataque de hongos, bacterias, insectos, ácaros son algunos de los organismos que le producen daños a los granos. Esos procesos de deterioro se aceleran por la respiración de todos los microorganismos y de los granos aumenta la temperatura y entonces las condiciones propicias de temperatura y humedad también pueden fomentar el desarrollo de estos organismos y es todo un círculo que en algunos casos se vuelve vicioso y en otros casos se autolimita. Por ejemplo, en el caso de los silobolsas, en que la atmósfera, o sea, la atmósfera que está dentro del silobolsa genera una limitación natural, un feedback negativo, digamos, que regula la proliferación de los mismos microorganismos que podrían dañarlo. Esto siempre y cuando el silobolsa esté bien hecho y bien mantenido, es decir, sin roturas, bien cerrado y en buenas condiciones. Acá vemos, por ejemplo, una fotografía de un ácaro en el grano. Fíjense lo que es el tamaño del grano y el tamaño de los ácaros. Acá está ampliado. Y todo esto requiere conocimiento para realizar un buen manejo en la planta de acopio y evitar el deterioro de los granos. Fíjense que son muchos las plagas de los granos almacenados y esto lo van a ver en zoología agrícola. Asimismo, dentro de las buenas prácticas, en la publicación que les mostré la tapa, se mencionan todos los puntos de decisión para el uso de insecticidas en los granos almacenados. Como les dije, no es se aplique insecticida porque sí, tiene que estar bien justificada la aplicación para prevenir contaminación, intoxicación y preservar la inocuidad del grano almacenado. El secado de los granos es otro de los métodos o procesos de acondicionamiento de los granos. En muchos cultivos los granos vienen con más humedad que la humedad a la que se los puede almacenar. Eso algo vimos en la clase de cosecha, si quieren vuelvan para allá. Y el secado de los granos, ¿cómo funciona? En general se hace en secadoras en las cuales se ingresa un aire caliente a medida que el grano va cayendo por gravedad dentro de la secadora. Es decir, en amarillo ven el flujo del grano en distintos modelos de secadoras de granos y en rojo ven el aire caliente que está encargado de llevarse la humedad que tienen los granos, del intercambio que hay. Obviamente, en la parte alta de las secadoras el grano está más frío y con más humedad que en la parte baja. El grano, como dijimos antes, también tiene que ser almacenado frío, así que hay que tener en cuenta cómo se va a realizar ese enfriamiento, si es natural, por ejemplo, en nuestra zona que tenemos temperatura fría o no. Y también hay otros sistemas de secado de granos que son sin ingresar calor, sino monitoreando el aire natural que hay en el ambiente y favoreciendo procesos de aireación. ¿Por qué importaba la humedad y la temperatura? Fíjense, en este sector del gráfico, acá tienen la humedad para un cultivo de soja, ¿no? Para grano de soja de 5 a 15% y la temperatura de 0 a 40 grados centígrados. Entonces, toda esta zona gris clara es el almacenamiento por más de 6 meses con un riesgo bajo de insectos, un riesgo moderado de insectos, un riesgo elevado de insectos, dependiendo de la temperatura del grano y de la humedad, lo cual nos va a definir un área en el gráfico donde el almacenamiento va a estar entre 1 y 6 meses y si la temperatura es mayor o la humedad es mayor, el almacenamiento por menos de un mes. En esta área se recomienda se considera que el tiempo de almacenamiento seguro para soja va a ser menor a un mes. Fíjense entonces que si pasamos de 8 a 14 grados, cambiamos en el tiempo que podemos guardar ese grano. Lo mismo si pasamos de 15 a 30 grados centígrados. Y en este gráfico chiquito que ven acá es para girasol y colza, donde ven
la diferencia en el tipo de gráfico, cómo se vuelven mucho más estrictas las condiciones de temperatura y humedad para realizar el almacenamiento seguro de esos granos. Entonces, así tienen también las tablas donde les indica por cuánto tiempo pueden guardar un grano con relativamente bajo, medio o alto riesgo a distintos contenidos de humedad. ¿Cuál es la capacidad de almacenaje en Argentina? Bueno, está las dos partes del almacenaje, que son los silos, la capacidad instalada en plantas de silos, y las bolsas plásticas. La capacidad de silos, los datos que tenemos son de cerca de 70 millones de toneladas y un poco más para el año 2015. Y las bolsas plásticas, más de 40 millones de toneladas desde el 2010. Y el sistema de bolsas plásticas se inició en el año 1995. Actualmente se está cerca de los 45 millones de toneladas. ¿Cuál es la producción de granos de todo el país? Eso también está en las primeras clases, pero estamos superando los 100 millones de toneladas desde el año 2012, desde esa campaña. En la última campaña fue de casi 130 millones de toneladas. ¿Esto qué significa? Que hay una recirculación de los granos en las plantas de silo, sí, y que también las bolsas plásticas brindan esos pulmones para el almacenamiento de los granos. Muchas veces la bolsa plástica es utilizada no para un almacenamiento prolongado, sino por un tema de logística. Por ejemplo, al momento de la cosecha no hay camino para sacar la producción del campo, entonces se almacena en el campo en el momento de la cosecha, si hay piso para cosechar, y después cuando las condiciones meteorológicas y de infraestructura mejoran, se traslada ese grano. También puede ocurrir cuando por ejemplo, no hay camiones. Hay épocas en que por la concentración de la cosecha o por otros motivos, puede haber un paro en el puerto, por ejemplo, los camiones no están disponibles en el momento necesario y entonces también se decide almacenar en silobolsa. Acá está la evolución del uso de silobolsa. Actualmente, para el año 2018, la Bolsa de Comercio estima 45 millones de toneladas almacenadas ahí. ¿Qué partes tiene la planta de acopio? Entonces tiene la balanza para registrar el ingreso y salida de los granos a la planta, la extracción de un sector de extracción de muestras, que puede ser por un calador, como van a ver en los videos, que puede ser manual o no manual, el sistema de descarga y carga de camiones, tanto puede ser por boquilla sobre una rejilla o levantando todo el camión para facilitar y realizar más rápidamente la descarga de ese camión. El sistema de transporte de los granos dentro de la planta de silos, que es por norias, cintas o sin fines. Las instalaciones para el acondicionamiento, como son la secadora, las arandas, los sistemas para aplicar el insecticida. Las instalaciones para el almacenaje propiamente dicho, como son los silos o las silobolsas, las áreas de maniobras y administrativas, y los galpones donde también suele guardarse otros productos como pueden ser agroquímicos, tanto sean plaguicidas como fertilizantes o semillas también. ¿Por qué es esto? Porque la planta de acopio se convierte no solo en un proveedor del servicio para el almacenaje y comercialización y acondicionamiento de los granos, sino también brinda otros insumos al productor para que tanto le entregue el grano cosechado como para tenerlo como cliente y brindarle un servicio adicional. Entonces acá tenemos el calador que realiza los muestreos en el acoplado y en el chasis del camión, una secadora, la descarga por rampa de los camiones y una balanza. ¿Cuál es la diferencia entre commodities o specialities o especialidades? Los commodities son en general todos los granos que nosotros estamos produciendo en Argentina o en su mayor parte, como son el trigo, el maíz, el girasol y la soja. ¿Por qué? Cuando se convierten en especialidades, cuando los diferenciamos por alguna característica en particular y lo mantenemos independiente y diferenciado para poder comercializarlo de manera específica y en general con un precio especial, un mejor precio. Puede ser un girasol con una característica especial, por ejemplo el girasol confitero, puede ser el maíz pisingallo, puede ser una soja de alta proteína. Entonces, en cada caso, eso es un specialty
mientras que los mercados internacionales cotizan los valores de los commodities que influyen esos precios en los valores de nuestros commodities. Los estándares de comercialización y la documentación asociada son algunas de las cosas que vamos a ver en las próximas placas. Acá vemos la norma de calidad para la comercialización de trigo pan y en forma similar están presentadas las normas de calidad de los otros granos. Acá, ¿qué significa? Están los valores o las tolerancias máximas o mínimas que debe tener cada grano con respecto a su estado o condición para poder ser comercializado. Y en función de esas características que tiene, va a obtener un precio superior o inferior al pactado. Es decir, del valor de referencia que hay en el mercado, el estándar va a definir si se bonifica o se castiga o no tiene ni bonificación ni castigo ese grano. Acá, por ejemplo, vemos para el trigo y el maíz que se definen grados, solo 3 tenemos, peso hectolítrico, que está definido por el peso hectolítrico, o por materias extrañas, o por el granos ardidos, es decir, por el factor más limitante. Si tenemos un grano con peso hectolítrico de 83, correspondería a grado 1, pero en materias extrañas tiene un valor de 0,70, va a quedar como grado 2, por más que en otro parámetro sea grado 1. Siempre va a ser el más limitante, digamos. Esta es una carta de porte, que es todo lo que tiene que tener todo el grano transportado tiene que tener carta de porte, desde el campo donde es producido hasta el destino. Entonces acá se gestiona a través de la página de la AFIP y queda registrado todos los datos que tienen que ver con el traslado de esos granos, desde la empresa que es propietaria del grano, a dónde va a ir, quién es el remitente comercial, si hay un representante entregador, el transportista, el chofer, datos de los propios granos, de dónde provienen, de qué campaña son, a qué lugar van, a qué destino, y después los datos del transporte. Y finalmente los datos cuando se produce la descarga. Entonces todo ese grano tiene una documentación asociada. Luego, en el acopio se realiza la certificación electrónica de esos granos que registran, es como si fuera un recibo del grano recibido. Así como le dijimos que era una commodity el grano, cualquiera de estos granos en general, en la certificación electrónica se detalla si tiene alguna característica especial de calidad o condición que hagan que tenga un factor de precio, digamos, el factor por el cual se compensa, digamos, bonificaciones, castigos, mayor, menor o igual a 100. Si es mayor va a recibir una bonificación, si es menor un descuento. Y acá está el detalle. Entonces todas esas características de proteína, por ejemplo, peso hectolítrico, demás, la rebaja que le genera o la bonificación que le genera va a quedar expresada en esta certificación electrónica, expresada finalmente en este factor, y acá está el detalle de todos los granos que fueron ingresados, con qué condiciones de kilos, mermas por zarandeo, si hay tarifa aplicada sobre eso, mermas por humedad y así todos los rubros hasta llegar a definir en una parte de esta certificación el peso bruto que ingresó, las pérdidas que hubo en el procedimiento y el peso neto que queda para vender. Esta es otra certificación electrónica, la anterior era un molino, esta es un acopio. No hay grandes diferencias porque este es el formato de la AFIP. Y acá tenemos lo que es la liquidación primaria, que una vez que el productor decide vender el grano que tiene certificado en esa planta de acopio, aparece toda esta información. ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? Las condiciones de la operación, qué precio está de referencia o se pactó. Ahora sí va a estar modificado por ese factor, que en este caso es 98,4. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a tener un descuento, así que el precio real, en vez de ser 2.121, va a tener un descuento por ese valor. Asimismo, acá aparecen las deducciones que se realizan, por ejemplo, los fletes, sellados, comisión, lo que sea, y acá las retenciones de impuestos que pueda haber. Un detalle más, cuando hablamos de flete corto nos referimos desde el campo hasta el acopio que está cerca de ese campo, o también en algunos casos
desde el acopio que está en el puerto al puerto propiamente dicho, que es un flete corto o traspile, y el flete largo es desde el campo hasta Necochea, por ejemplo, si estamos hablando de un productor de Balcarce, o desde la planta de acopio que está en Balcarce hasta el puerto. Así que bueno, ¿en qué condiciones deben almacenarse los granos y por qué? Es lo que queremos que especialmente sepan bien para ICA. Muchas gracias.